Hola amigos, bienvenidos a FCB, Fútbol con B de Barça. Y bueno, el mercado de invierno es un momento difícil, o por lo menos siempre había sido hasta ahora, porque en realidad la oferta de jugadores que tenías en el mercado de invierno pues era bastante limitada. Uno no podía esperar fichar en el mercado de invierno pues a mitad de temporada jugadores que digamos fueran importantes en otros clubes. Ningún equipo estaba en este sentido dispuesto a desprenderse de ninguna de sus estrellas. Sin embargo, pues bueno, esto ha cambiado respecto a los mercados de invierno de hace algunos años. Y es que ahora, pues los mercados de invierno ya no son como hace 3 o 4 o 5 años, en los que para encontrar un jugador que realmente te fuera a solucionar problemas, pues era extraordinariamente difícil. Porque de alguna forma, pues bueno, el mercado de invierno ya no es una oportunidad para los equipos para reforzarse, sino una oportunidad para los clubes de cuadrar balances. Y esto obviamente pues hace que los clubes pongan en el escaparate muchísimos más jugadores por la sencilla razón de que no quieren perder dinero. Como dijimos en un vídeo anterior, pues de alguna forma los jugadores han cambiado su manera de actuar y se han dado cuenta pues que pueden sacar muchísimo más dinero a los clubes si son capaces de llegar al final de sus contratos pues sin haber firmado la renovación. Y es que antes, hace 25 o 30 años, pues los clubes tenían la sartén por el mango, porque sencillamente pues no había tanto dinero. Y es que el dinero lo ha cambiado todo. O mejor dicho, tantísimo dinero, la brutal cantidad de dinero como ven los clubes ahora, pues lo ha cambiado todo. Y eso ni siquiera sin hablar con todo este tipo de clubes estado como City, PSG y todos estos, ¿no? Y es que hace años, pues para los jugadores era más fácil obtener más dinero renovando por su club que yéndose a otro equipo. Entonces eran muy pocos los casos de jugadores que se iban, digamos, libres, porque, bueno, los clubes pues no tenían dinero para pagar un traspaso y además pues subirle la ficha al jugador. Si pagaban un traspaso, el contrato que podían ofrecer al jugador pues podía ser un poquito mayor que el que tenían en su club. Pero para el club en el que estaban, si querían retener al jugador, pues al no tener que pagar ningún traspaso, obviamente, pues no era muy costoso mejorar la oferta del rival. Le subían el sueldo un tanto por ciento, pues y ya está. Entonces era prácticamente un trámite. Sin embargo, ahora los clubes mueven tantísimo dinero que son capaces de pagar traspasos millonarios y además mejorar las fichas de los clubes donde están. Pero ha llegado un momento en que los traspasos eran tan millonarios y nos habíamos montado en una espiral tan loca que al final pues los traspasos más las comisiones más los sueldos llegaban a unos límites tan altos que ya no hay un club normal que pueda asumirlo. La cuestión es que al final los jugadores se han dado cuenta de que entre traspasos y comisiones los que menos dinero ganaban al final con el cambio pues eran precisamente ellos, ¿no? Es decir, que de alguna forma eran ellos, los jugadores, quienes les estaban solucionando la vida a los agentes, y no al revés. Y bueno, pues como digo, se han dado cuenta que una vez que los clubes desembolsan tantísimo dinero para contratarlos, son ellos los que tienen la sartén por el mango. Porque las cuentas del club, con tamañas amortizaciones anuales, pues dependen prácticamente de lo que ellos hagan o decidan. Así que los jugadores pues ahora han adoptado esta otra estrategia. Para ganar todavía más dinero, lo que hacen es agotar sus contratos, consumirlos. De esta forma pues quedan libres y bueno, pues tienen dos opciones. Si se van a otro club, como no va a existir un traspaso de por medio, pues pueden por un lado pedir una prima de fichaje por llegar gratis, tanto para ellos como para la gente, y además pues pueden pedir un sueldo mucho más alto. Como han llegado gratis y no ha habido un traspaso, pues bueno. Y es que además las comisiones pues no estoy seguro, pero yo creo que no entran dentro de la amortización anual. Esto no estoy completamente seguro, pero bueno. Y la otra opción que tienen es, bueno, si se quedan le piden al club una prima de fidelidad por no haberse ido a ningún otro club. O sea, es que es increíble. Entonces ya no ganan solamente, digamos, con la mejora del contrato, sino además con la prima de fidelidad. En fin, que el tema de fichajes se ha vuelto completamente loco, ¿no? Pero este hecho de que los jugadores pues no renueven los contratos, lo que provoca es algo que hasta hace unos años pues tampoco era normal. Y es que sean los mismos clubes los que al llegar a la última temporada de contrato a un jugador sin haber logrado renovarlo antes,
y presumiblemente sin opción o con pocas opciones de, vamos a decirlo así, de que renueven en ese último año, pues son los mismos clubes los que intentan buscarles una salida, pues para por lo menos pues recibir una compensación y cambiar lo que digamos es una amortización, que es un gasto, pues por un ingreso. Digamos, en los libros contables, pues obviamente se traduce por una diferencia del doble, ¿no? Es decir, no es lo mismo gastar 20 millones en amortizar algo que ingresar 20, ¿no? Por venderlo. O sea, es que la diferencia no es 20, sino 40. Los 20 que dejas de pagar más los 20 que ingresas, ¿no? Y es que esto tiene un resultado, y es que, como he dicho al principio, pues el mercado de invierno ya no solo acuden los clubes que quieren reforzar sus plantillas, sino pues bueno, que también acuden los clubes que quieren cuadrar sus balances para por lo menos pues bueno, ingresar unas cantidades que les permitan cerrar las cuentas con números verdes y no con números rojos. Y esto quiere decir pues que automáticamente los jugadores digamos en oferta pues son muchos más ahora que hace unos años. Porque los clubes ya saben que si un jugador entra en su último año de contrato sin haber renovado, pues bueno, significa que van a perder al jugador sin recibir un mísero euro. Es decir, que de alguna forma los contratos se reducen ficticiamente en un año en su duración, porque si un jugador no ha renovado antes es porque no tiene intención de hacerlo y por lo tanto, pues bueno, más o menos significa que se va a ir del club gratis, sin dejar un euro. Por lo cual, bueno, pues como hemos dicho, los clubes prefieren venderlo e ingresar algo mínimo, aunque sea un año antes de que acabe el contrato, a quedarse, pues bueno, con una mano delante y otra mano detrás y acabar pagando una amortización que realmente no van a compensar por ningún lado, ¿no? Bueno, además también hay otro punto, y es que los clubes pues cada vez son menos pacientes con sus plantillas. Y si un jugador por lo que sea pues no resulta, se busca darle una salida cuanto antes. Esto pasa en clubes normales, no en el Barça. En el Barça tenemos a jugadores pues como un Titi que siguen confiando que van a recuperar el nivel 4 años después de haberlo perdido. En fin, y nosotros lo aguantamos. Pero bueno, yo creo que de alguna forma, y esto es solo una percepción, el mercado se ha abierto en el sentido de que hay pues muchas más operaciones, porque hay muchos más jugadores puestos en el mercado y entonces es mucho más fácil para los clubes encontrar a un jugador en el mercado de invierno que te pueda solucionar algún problema. Porque es que hay veces en las que vemos situaciones en las que pues los clubes deben vender jugadores por pura necesidad, por supervivencia financiera, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez hay más clubes que necesitan más dinero y el mercado pues se ha convertido en una forma ya no de mejorar tu plantilla, sino en una forma pues digamos de cuadrar cuentas. Y obviamente todo esto además incrementado por temas como el COVID, ¿no? Que han reducido los ingresos pues drásticamente. Y no solo eso, sino además por gestiones nefastas como la de nuestro club, al que otra vez tengo que poner como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y bueno, es que no sé en qué momento exacto se nos fue esto de las manos, o bueno, mejor dicho, se les fue a ellos de las manos, pero se entró en una vorágine de precios, de fichajes millonarios que no sé si podemos decir que ha explotado, porque ahí siguen estando, sigue estando el fútbol, sigue estando los clubes, los jugadores, los fichajes millonarios, las comisiones, los salarios millonarios, en fin, lo que sí que podemos decir, no sé si ha explotado, pero sí que las reglas del juego han cambiado. Y bueno, en este punto pues nos encontramos con un Barça que económicamente pues está pasando una situación difícil, pero que al mismo tiempo no renuncia a fichar al jugador más caro del momento, que es Haaland. Es que claro, en el fútbol, en las cuentas, pues hace 20 años entraban el dinero de los socios y poco más. Después entró el dinero de los socios y el de las televisiones, después el de los sponsors, después se metieron también pues incluso fondos de inversión, magnates, jeques, también tienes ahora mismo pues toda la digitalización, ¿no? Y globalización que hace que el Barça facture pues seguramente millones de euros por el hecho de que nosotros vayamos a YouTube a ver los vídeos, ¿no? que cuelgan, donde creo que tienen, pues no sé, 13 millones de suscriptores, una cosa así, más o menos como este canal. Entonces, bueno, claro, todo eso son ingresos que hasta ahora pues no existían. Y claro, se dan situaciones en las que, por ejemplo, además, pues Nike quiera y prefiera que un jugador como Haaland pues llegue al Barça antes que a otro equipo, porque obviamente para ellos
significa un tanto por ciento en sus cuentas anuales, o sea, a favor o en contra, y es que no es ninguna tontería, es que si Haaland va al Barça, pues es posible que la facturación en Europa o en España de Nike, pues aumente un tanto por ciento muy considerable, porque van a vender millones de camisetas, de fotos o de lo que sea con Haaland, ¿no? Y si se va al Madrid, pues dejan de ganarlo. Y otra vez el porcentaje es un valor doble, porque es que la diferencia entre facturar un 2% o no facturarlo de menos no es 2, sino 4. Entonces, claro, como digo, nos encontramos con algo tan, digamos, ilógico, como que un club que al parecer está, según todo el mundo, pues arruinado, está optando a fichar al jugador quizá el más caro del mundo. Y es que, claro, el Barça, duela a quien le duela, pues es mucho más que un club. Y el músculo que tiene el Barça pues es enorme. El Barça es un club que estaba generando casi 1.000 millones de euros, yo creo, antes de la pandemia. Entonces estamos hablando de un verdadero gigante de 1.000 millones de euros. Y claro, uno piensa y dice, ok, Haaland, ¿cuánto cuesta? 200 millones, ok. ¿De verdad alguien cree que por muy arruinado que esté el Barça no puede permitirse eso? Estamos hablando de un jugador que podría fichar, pues yo qué sé, por 5 años. Estamos hablando de una amortización de 40 millones anuales. ¿De verdad alguien se cree que por muy arruinado que esté el Barça no puede permitirse una amortización de 40 millones anuales? Que es un club que genera tanto que es que cualquier banco, fondo, marca comercial como Nike o en fin, no tienen ninguna duda de que el Barça va a poder pagar. Además, por ejemplo, ahora la última noticia, ¿no? El Spy Barça, que se habla de que puede generar 400 o 500 millones al año. Es que es una locura. Entonces, claro, todo esto para deciros que no nos dejemos manipular. Que el Barça, por mucho que esté mal económicamente, podría hacer frente a ese fichaje, claro que sí. Lo que pasa es que, claro, también tenemos que considerar que ahora mismo existe una deuda pues que antes no existía. Es que claro, resulta que la mayor cantidad de dinero gastado, la mayor inversión que hemos hecho en estos últimos 4 años en fichajes ha sido lamentable. O sea, porque ha sido la época en la que menos títulos hemos ganado. O sea, los 3 fichajes más caros que han sido en estos 4 últimos años, que han sido Coutinho, Dembélé y Griezmann, no han contribuido a conseguir ningún título de valor. Ninguno. Entonces, ¿cómo no te vas a arruinar así? Es que es imposible. Porque la primera temporada de Valverde, en la que conseguimos ganar la Liga, Dembélé se lesiona a los primeros partidos y ya prácticamente ni vuelve a jugar. Y Coutinho llega en enero y tampoco juega. Y ya ni hablar de Griezmann, que 120 millones de euros después solo ha conseguido ganar una Copa del Rey. Lo cual demuestra que la teoría anticruifista de que hay que fichar al estilo florentino, sin importar el estilo, solo fichar figuritas, el cromo del momento, pues no sirve para absolutamente nada. La única forma en la que el Barça gana siendo fiel a su idea, y no solo la única forma en la que gana, sino la única forma en la que nos convertimos en un club económicamente sostenible. Porque sí que tenemos dinero para hacer grandes fichajes, claro que sí, lo que pasa es que no nos podemos permitir el lujo de fallar, de que esos fichajes no funcionen. Claro que podemos pagar 80 millones por Suárez, porque si jugamos a nuestro estilo, Suárez va a funcionar y va a ser una bestia que se va a hinchar a meter goles. La cuestión, más importante que el coste de los jugadores, es fichar a los jugadores que nos van a permitir mantener nuestro estilo y ganar. Ser ese equipo que es una máquina de destruir rivales. Y llegados a este punto, la duda es, ¿qué hay que hacer ahora en invierno? Porque como hemos dicho antes, jugadores que nos puedan servir sí que los hay. Porque hay mucha más oferta que años atrás, pero ¿podemos fichar ahora sin poner en peligro lo que tengamos que hacer en verano? Ferran Torres, ¿va a poner en peligro el dinero para fichar a Haaland en verano? No, adelante. ¿Sí que lo va a poner en peligro? No lo quiero. Cavani, bueno, Cavani la verdad es que nunca ha sido un delantero de mi super agrado, pero si me dices que lo cambias por Luuk de Jong, es en plan, ¿dónde hay que firmar? Alexis lo mismo, no es que Alexis te vaya a solucionar muchísimos problemas, pero vamos, que si lo cambias por Luuk de Jong es lo mismo, es que ni merece la pena el comentario. Entonces, ¿podemos optar a fichar en invierno sin perjudicar lo que podría pasar en verano con Haaland? Esa es la gran cuestión para mí, porque si de verdad existe una posibilidad de fichar a Haaland, hay que ir a por él como sea, porque nos va a dar tanto en el campo como afuera del campo, y es que quizás sea más importante todavía el hecho de que pues permitiría que la afición
recupere la ilusión, la moral, ¿no? Y es que además permitiría pues que se relajara el ambiente y ese entorno y dejara trabajar más tranquilo a Xavi, con menos presión, con menos urgencias. Y yo sé que en realidad ahora mismo necesitamos equipo y equipo y equipo, mucho más que estrellas, eso lo tengo claro. Pero si la estrella es Haaland, es que estamos hablando de palabras mayores. Realmente creo que Haaland nos aportaría en el campo una brutalidad, pero es que incluso nos aportaría más fuera de él, haciendo que la afición volviera a creer, a confiar en el equipo y a tener ilusión. Así que un mercado de invierno realmente complicado y con decisiones difíciles. Y nada más, chicos, gracias por estar ahí, gracias por llegar hasta aquí, por escucharme. Os invito a que os suscribáis al canal si os apetece, pues si os gusta el contenido que voy subiendo, si os parece que vale la pena, que yo intento hacerlo, pues ya sabéis, lo mejor que sé y con mi mejor intención. Y bueno, nos vemos por aquí por el canal. Chao, chao.